La misa de hoy se ofrece por las siguientes intenciones. En acción de gracias a San Expedito, al Espíritu Santo y al Sagrado Corazón de Jesús. En acción de gracias a Jesús Misericordioso, a San Cayetano y Virgen de San Nicolás. Súplicas, pidiendo por la salud de todos los enfermos de la comunidad, pidiendo una gracia a San Ignacio de Loyola. Difuntos: Dominga Grosso, Rosa Benedetti, Abel, Néstor, Leo y Luis, Manuela y Lorenzo, Esther y Oscar, Armando, Zunilda y María Esther Fenoglio, Serafín Masachesi y familia, hermana Gema Masachesi, familia Masachesi y familia Hipoliti, Antonio Azone y familia, familia Analeso, Estela de Masachesi, José Azone y familia, familias Azone y Balaudo, familias Massa y Giorgi, Graciela Peiretti, Andrés Tolosa, Alicia, Elsa y Miguel Peiretti, Irma y Remigio Vila, Paula Tolosa, Néstor Gornati, Carlos Peiretti, Enrique Norberto y Luis Triverio, Alicia Albarracín, Carmen Werlen, Alcides y Miguel Ángel Osenda, René Jorge Belkis, por todos los difuntos anotados en la cartelera del templo, por los agonizantes y las almas del purgatorio. Hoy nos reunimos a celebrar la Eucaristía como la multitud que rodeaba a Jesús, ansiosos de alimentarnos con su palabra. Cantamos: Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el pan de la vida, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reunimos en esta tarde para celebrar la misa. En cada Eucaristía Jesús se da como alimento. Nos dirá hoy en el Evangelio: yo soy el pan de vida. Él es el único capaz de alimentarnos para esta vida presente, pero también para la vida eterna. Por eso, preparando el corazón para que Jesús nos alimente siempre en nuestra alma y nuestro corazón, reconozcamos ahora nuestros pecados. Tú que eres el pan de la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor como los discípulos en el desierto. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor,
soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que eran. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación, son las glorias del Señor y su poder. Mandó a las nubes en lo alto. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús.
Al encontrarlo en la orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás el inicio de esta homilía va a parecerse más a una clase de biología que a una reflexión espiritual. Pero es verdad que si uno pudo tomar contacto con la naturaleza, estar en contacto con las plantas, con la vegetación, o también con los animales, con las mascotas en casa o en el campo, o nosotros mismos, al contemplar, al mirarnos en nuestra existencia, o al observar cualquier criatura viva, uno se da cuenta que esa vida, para que pueda subsistir, para que pueda desarrollarse, para que pueda permanecer viva, no se la da ella misma, sino que precisa elementos de afuera que recibe, que incorpora, que entonces prolongan, hacen que esa vida se desarrolle, permanezca en el tiempo, y eso es más o menos con un ritmo cotidiano. O sea, no es que almorcé ayer y hasta el lunes no ceno, y entre medio no como nada. O la planta que tengo y a veces pasa una semana, me olvido de regarla y cuando llego está con las hojas para abajo y con pocas posibilidades de subsistir. O sea, un ser vivo no se da la vida a sí mismo, ni puede hacer que él mismo se autoalimente. O sea, precisa de afuera el alimento, precisa de afuera el agua, precisa de afuera el aire, y en esa combinación vive. Pero sin eso no vive. Así entonces, la palabra de Dios hoy, y ahora sí yendo a las lecturas que escuchamos, nos presentan momentos en los cuales ese mismo texto sagrado toma un ejemplo de la vida y del alimento en este caso para trasladarlo al sentido espiritual y profundo. La primera lectura del libro del Éxodo nos recordaba cómo el pueblo de Israel, que en un comienzo estaba súper contento de que Dios lo había hecho pasar el Mar Rojo y el ejército egipcio atrás había quedado sepultado en ese mar y eran libres
y no tenían que ser más esclavos y no tenían que estar mendigando la comida o siendo sometidos día y noche a castigos por no cumplir con esa esclavitud, con ese trabajo esclavo. Ahora ya están en el desierto y ¿qué pasa? Falta el alimento. ¿Y qué hacen entonces? Lejos de pensar, si Dios nos hizo cruzar el Mar Rojo, nos va a dar el alimento, el libro del Éxodo dice, murmuraron contra Moisés, contra Aarón y contra Dios, diciendo, por lo menos en Egipto teníamos la comida asegurada. Es decir, ya se habían olvidado de los 400 años de esclavitud, de todos los padecimientos, solo por las ollas de carne y de cebollas que comían. Pero claro, estaba la preocupación por vivir, y esa es la principal. Entonces, dice la Sagrada Escritura, el libro del Éxodo, Dios les dio un alimento celestial. No está desarrollado todo el texto, pero el libro del Éxodo dice que al atardecer llegaban bandadas de codornices y por la mañana, cuando se despertaron del sueño, en la arena había un alimento blanco granulado que se llamó el maná. Y ese acontecimiento todavía se lo recordaba en tiempos de Jesús, miles de años después. Y entonces, a Jesús, que el domingo pasado habíamos escuchado que a esa muchedumbre que lo seguía le había multiplicado el pan a partir de esos 5 panes y esos 2 pescados, Jesús les había demostrado un signo. ¿Cuál era ese signo? La multiplicación del pan. ¿Y qué hacía esa multiplicación del pan? No solamente los sacaba del apuro a la muchedumbre que estaba con Jesús, sino que además le permitía creer en Jesús. O sea, el pan que ellos comían multiplicado alimentaba su cuerpo, pero también comprobaban que ese que multiplicaba el pan no era cualquiera, era Jesús. Y entonces hoy, después de que el Evangelio pasado, del domingo pasado, decía Jesús se escapó porque lo querían hacer rey, reunía todas las condiciones, daba de comer gratis, hablaba bien, lo seguían, todos querían tenerlo al frente. Jesús no vino para solamente saciar un hambre corporal, sino que Jesús dirá, ustedes me buscan no porque vieron milagros, signos, sino porque se llenaron la panza, porque comieron pan hasta saciarse. Esa multitud lo sigue buscando, maestro, ¿cuándo llegaste? No, todo un saludo comprador, podríamos decir, para captar la atención de Jesús. Y Jesús entonces empezará hoy, lo que escucharemos hoy y 2 domingos más, que es el discurso del pan de vida. Así como en el desierto hubo un pan que sació un hambre de ese pueblo con el maná en el desierto, y ese hambre saciada les permitió también comprobar que Dios no los había sacado al desierto para matarlos, sino para llevarlos a esa tierra prometida. Y así como Jesús había multiplicado de 5 panes y 2 peces un alimento para 5.000 personas, y ese pan les permitía recuperar fuerzas para poder vivir, Jesús hoy dirá, trabajen no por el alimento perecedero, por el alimento de cada día solamente, sino que con el mismo esfuerzo que dedican al pan de la mesa, al pan cotidiano, trabajen por el alimento que perdura, que da vida eterna. ¿Y quién es ese alimento? Últimos versículos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. ¿Por qué?
porque cuando Jesús se ofrece como alimento, lo que nos pide no es hacer cosas. Nosotros cuando a la mañana desayunamos y tratamos de desayunar bien porque después se viene la jornada y hay que estar fuertes y hay que estar despiertos y hay que estar atentos. Entonces alimentamos el cuerpo para responder en nuestra labor cotidiana. Jesús nos dirá hoy, recibirlo a Él como alimento tiene un único sentido, aceptarlo a Él como Hijo de Dios, que además con ese alimento nadie tendrá más hambre y nadie tendrá más sed. ¿Hambre de qué? ¿Sed de qué? Hambre y sed del sentido de la vida, hambre y sed de auténtica felicidad permanente, hambre y sed de una fe que nos permita vivir momentos tan difíciles como los que nos tocan en estos años, en estos meses, sin caer, sin decir, ya está, no tiene más sentido que viva. Por eso, cuando Jesús se proclama como el pan de vida, nos está diciendo, es importante que alimenten el cuerpo porque nadie se asegura la vida por sí mismo, pero ojo, también alimenten el espíritu con el único alimento capaz de saciar el espíritu, porque si no, caemos en comer comidas del espíritu que no nos alimentan. Y así como cuando uno come comida chatarra para el cuerpo, o come excesivos azúcares, o grasas, o lo que sea, al poco tiempo empiezan los desbarajustes y los análisis dan todos mal, así cuando uno le tira al alma no auténtica fe, no cosas de la vida de Dios, sino chatarras espirituales, ruidos que aturden, cosas que nos distraen, pero que no nos dan un sentido profundo a la vida, eso también termina matando la vida interior, porque no es un alimento bueno y verdadero. Entonces, así como cada día seguramente tratamos de preparar las comidas en casa o tratamos de cuidar nuestros análisis para que nuestro organismo funcione, si no bien, por lo menos lo mejor posible, hagamos el propósito en esta Eucaristía que recibiendo el alimento sólido de la fe, como es la palabra y como es el cuerpo de Jesús, también nuestra vida sea plena y feliz, nuestra existencia tenga un sentido, nuestra alma sienta que realmente en este mundo camina hacia el encuentro con Jesús, porque cuando nos encontremos definitivamente con Él, allí ya no habrá más ni hambre ni sed, todo será saciarse de verlo, de contemplarlo, de vivir en Él. Y mientras caminamos, tratamos de estar fuertes en el camino para que nada nos distraiga, nada nos tropiece, nada nos haga dudar. Pidamos esa gracia al Señor para alimentarnos siempre con el único pan verdadero. Habiendo alimentado el corazón con la palabra de Jesús, respondemos con la fe que el bautismo nos regala en la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos,
Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestro Padre las súplicas e intenciones de toda nuestra comunidad. A cada una de las peticiones respondemos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia anuncie y testimonie fielmente la palabra de Dios, oremos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Para que en estos 60 años de nuestra diócesis formemos una Iglesia diocesana verdaderamente comprometida con el hambre espiritual y material de todos los hombres, oremos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Para que todos los niños, festejando su día, busquen a Jesús como compañero de vida, oremos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Para que tu palabra consoladora llegue a todos los enfermos y familiares que sufren en esta pandemia, oremos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Para que en toda nuestra comunidad, al igual que San José y María, tengamos confianza en tu providencia divina, oremos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Acepta, Señor Dios nuestro, las súplicas que te presentamos y concédenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad nos alimenten y santifiquen también en la fe y en la búsqueda de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre la mesa del altar, al depositar las ofrendas, depositemos también nuestro sincero propósito de conversión. Cantamos: Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Sigamos rezando, hermanos, para que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda existencia humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje
hacia la Pascua eterna. Con este anticipo de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciando tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, al orden episcopal, a todos los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Cristian, Luis, Lidia, Silvana, Rosaura, Hugo y Esther. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien al mundo da siempre tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pedimos el pan de cada día. De manera especial, a la luz del Evangelio de hoy, sepamos pedir siempre los dos panes, el pan de la mesa que alimenta el cuerpo y nos permite vivir, trabajar, y el pan del alma, el pan que es Jesús, el que alimenta la fe, el que sacia el hambre profunda, el que le da el sentido a nuestra vida en la tierra. Por eso, como hermanos, hijos de un mismo Padre, recemos en comunión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Le expresamos a quien tenemos cerca un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de
Este es Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como la multitud que seguía a Jesús, nosotros también necesitamos ser alimentados. Por eso ahora nos acercamos para recibir la Eucaristía. Cantamos. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es lámpara a los hombres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Aún en la tormenta, aún aunque arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos,
ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras los que desean pueden ir buscando tanto aquí como en casa la oración de la asamblea para rezarla en un momento. Recordamos que en el mes que mañana comienza, mes de agosto, mes del niño, vamos a ir bendiciendo a todos los niños en las misas en determinados horarios. Mañana domingo primero, en la misa de las 10 horas en la zona Sagrado Corazón de Jesús, y en la misa de las 11 aquí en el templo parroquial recibirán todos los niños presentes la bendición. El próximo domingo 8 de agosto la recibirán los niños en la misa de las 10 horas de la zona Santa Rafaela María. El próximo miércoles 4 es el Día del Sacerdote. Vamos a rezar antes de la misa de las 18 horas un rosario en ese día, pidiendo por el ministerio de todos los sacerdotes en la Iglesia, en el mundo y en nuestra diócesis, dando gracias en estos 60 años por tantos sacerdotes que han pasado también por aquí, por la parroquia, por aquellos sacerdotes que nos acompañaron a lo largo de nuestro camino de fe. El próximo sábado 7 de agosto es la fiesta litúrgica de San Cayetano, patrono de la zona pastoral del barrio Sancor. Por lo tanto, ese sábado a la tarde las misas serán solamente allí en la zona pastoral, en la capilla San Cayetano. Por la mañana tendremos una misa a las 10 horas y por la tarde habrá dos misas, a las 14 y a las 16:30 horas. No se celebrará la misa esta de horario de las 18 horas, sino que todas las misas serán en la capilla San Cayetano, tanto dentro de la capilla como, Dios mediante, afuera. Vamos a rezar entonces ahora la oración de la Asamblea Diocesana. Señor, estamos en camino hacia la Asamblea Diocesana y como Iglesia nos presentamos ante ti, que eres misericordia. Te pedimos perdón por nuestras faltas de amor y desaciertos. Queremos buscar tu gloria y no la nuestra. Queremos hacer tu voluntad y que ella gobierne nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo de asamblea podamos caminar unidos, pastores, laicos y todo el pueblo de Dios. Que podamos comprometernos y darnos en gestos de amor. Revístenos con tu humildad, para que nos hagamos últimos y servidores de todos. Líbranos de los miedos y complejos que nos inmovilizan, y que con San Pablo podamos decir: todo lo puedo en aquel que me conforta. Queremos estar profundamente unidos a ti
y ser iglesia de Eucaristía, que como tú se da por completo y por amor. Todo esto te lo pedimos por medio de Nuestra Señora de Guadalupe y de San José Obrero, patronos de nuestra Iglesia diocesana. Amén. Para la bendición final vamos a dar una bendición especial a Gerardo Baira y a Elvira Rosena, que cumplen años. Elvira cumple 90 años. No sé si Elvira está presente. Le invitamos a que se acerque adelante para recibir la bendición. Dice bien 90 acá, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Vamos a pedir entonces al Señor su bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos amén. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en el amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Le damos un aplauso a la compañera. Bien, esto murió mucho, ¿no? Por otros 90 más. Recordamos que en este tiempo de pandemia no hacemos la colecta en el momento de las ofrendas. Quien desea hacer su ofrenda a la iglesia lo puede hacer en la alcancía que está a la salida o a las personas que estarán en la puerta. Dispuestos a alimentar nuestra vida y nuestra fe con la palabra y el cuerpo de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un bendecido domingo y una fecunda semana también. Gracias, Padre, igualmente. Nos despedimos llevando a la vida cotidiana el maná recibido del cielo. Cantamos.